nunca me va a dar un hijo. Un hijo de verdad. Yo te di un hijo. De verdad. Tú lo tiraste por ahí. Entre tu cuerpo y el mío hay universos que debes ver. Bienvenidos a Cineparte y gracias por darle otra vez clic al enlace. Este fin de semana llega a salas la película Emma del director chileno Pablo Larraín. Esta película fue parte de la selección oficial en el pasado Festival de Venecia, después se exhibió en el Festival de Toronto y también fue parte del FICUNAM, el Festival de Cine de la Universidad Nacional Autónoma de México, aquí en la Ciudad de México. A veces se abusa del adjetivo inclasificable para referirse a una película, pero creo que Emma es una película inclasificable, es atípica incluso en relación a la filmografía previa de Pablo Larraín, sobre todo en el aspecto audiovisual. La mayoría de las películas de este director describen cómo los sistemas opresivos producen, por así decirlo, producen individuos que son a la vez víctimas, cómplices y perpetradores de esa misma opresión, y la paleta de colores, por ejemplo, de estas películas es opaca y muerta y hace eco de esta descomposición. Fue el caso de Tony Manero de 2008, también de Postmortem de 2010, ambos situadas en los años de la dictadura de Pinochet. También fue el caso del Club del año 2015 sobre un grupo de sacerdotes pederastas recluidos en una casa de playa. Si han visto estas películas, y si no las han visto, recomiendo muchísimo que lo hagan, recordarán que sus ambientes son claustrofóbicos y son oscuros como el espectro moral de sus personajes. Ahora, en las películas en las que Larraín ha hecho reconstrucción histórica, como fue el caso de No, del año 2012, y de Jackie, de 2016, filmó en formatos que permitieran mezclar las escenas de la película con pietaje real, pero aún ahí había guiños a lo fantasmagórico y a las presencias que pesan sobre los demás, presencias a veces nocivas. Lo mismo podría decirse del aspecto sonoro. El score de sus películas, de estas películas, refuerza el elemento mórbido que hay en las historias, es decir, que independientemente de sus tramas, o a la par de sus tramas, los colores, los sonidos y las texturas de las películas de Larraín hasta este momento habían generado en el espectador, si no angustias, sí por lo menos la sensación de habitar en el mismo mundo velado, turbio y represivo de los personajes. Emma rompe con todo esto, la película Emma rompe con todo esto. Su paleta de colores es estridente, son colores neón, y en tanto su joven protagonista, que es la Emma del título, es una bailarina en un grupo de danza contemporánea, Larraín pone al centro de esta película dos lenguajes que antes en sus películas habían aparecido pero eran secundarios: el lenguaje del baile y de la música, tanto diegética como extradiegética, es decir, la música que forma parte del mundo de los personajes y la música que se utiliza para musicalizar ciertas escenas. Ahora, habrá quien diga que el baile y la música también estaban al centro de Tony Manero, y es verdad de cierta manera, pero las intenciones son totalmente distintas en ambas películas. Digamos que hasta el momento el cine de Larraín había sido un cine de implosiones, y Emma es una película que hace honor a la idea y a la imagen de la explosión. Y digo que hace honor porque en esta película la explosión y el desafío son formas de reconstrucción. Y esto puede sonar paradójico, contradictorio y abstracto, porque aún no hablo de la premisa de la película ni de la protagonista, pero me parecía importante hacer notar el gran riesgo que corre un director cuando se aleja casi por completo del estilo que lo había definido. Un riesgo mucho mayor si se toma en cuenta la dificultad de filmar cuerpos en movimiento, en números musicales, donde lo importante no es lo estético, sino la emoción que se genera. Cuando vean Emma, espero que lo hagan, comprenderán que esta historia no podría haberse narrado desde el estilo y desde el lenguaje previo que había utilizado Pablo Larraín, porque habría traicionado el espíritu desafiante y el espíritu renovador de su propia protagonista. Como ya mencioné, esta es la historia de una joven bailarina llamada Emma, interpretada notablemente por Mariana Di Girolamo. Creo que por lo menos esta actriz tendría que haber sido reconocida en Venecia, también la película, pero por lo menos la actriz. Emma está casada con su coreógrafo, un hombre llamado Gastón, interpretado por Gael García Bernal. Y desde el inicio de la película se percibe tensión entre Emma y Gastón, y pronto se nos revela por qué. La pareja había adoptado a un niño con un rasgo problemático, tan problemático que ocasionó una gran tragedia familiar, y esto orilló al matrimonio a devolver al niño adoptado.
Esto no es un spoiler, es parte de la premisa y es lo que va a desencadenar la acción de la película. Emma y Gastón van a descender por una espiral de culpa y de acusaciones mutuas que van a su vez a generar dolor. Y mientras que Emma canaliza estos sentimientos a través del baile, Gastón va a proyectar su agresión en Emma. Y esto va a dar lugar a una gran escena de García Bernal en la que le reprocha a su esposa que baile reggaetón con sus amigas. Parecería una diatriba en contra del reggaetón, pero lo que hay de fondo es la frustración de Gastón por no poder encapsular a Emma. Es un monólogo furioso y, repito, es muy bien ejecutado por García Bernal porque justamente muestra cómo debajo de cada reproche furioso siempre hay dos discursos, el que se está verbalizando y el que lo origina, que a veces no tiene nada que ver con el que se está verbalizando y que muchas veces es ignorado por la misma persona que está haciendo el reproche. Esta infelicidad, la infelicidad de ambos protagonistas, va a dar lugar a una serie de encuentros corporales entre Emma y una serie de personajes. Son corporales en dos sentidos, porque es el baile lo que da lugar a ellos, el baile es el lenguaje a través del cual Emma se comunica con los demás, y porque son encuentros íntimamente sexuales y eróticos. En el caso de Emma, el cuerpo no solo es aquello que la contiene en una dimensión física, sino es una herramienta y es un instrumento en muchos más sentidos de los que puedo adelantar aquí. Las escenas de estos encuentros son piezas de un rompecabezas que van a formar una imagen final que no van a ver venir, yo por lo menos no la pude anticipar. Y esa imagen final es lo que va a revelar a la protagonista como una mujer que, lejos de haberse dejado llevar por sus pulsiones y por sus impulsos, siempre tuvo un propósito en mente, el propósito de reorganizar el mundo a su alrededor de forma que todos sus deseos quedaran satisfechos, incluyendo el deseo de maternidad que había quedado trunco al inicio de esta historia. Varias veces aquí en este comentario estuve a punto de llamar a Emma un personaje anárquico, porque esa sería una forma facilona de definir sus actos desafiantes, pero no lo es. Emma no es un personaje anárquico. Nada en ella es caótico, nada en ella es confuso. Como decía en un inicio, es una mujer que reorganiza el mundo y al hacerlo destruye ideas convencionales sobre el amor, sobre la familia, sobre la maternidad, destruye un sistema patriarcal y esto vuelve tanto a la película como al personaje increíblemente relevantes respecto a lo que se está discutiendo en todo el mundo en estos días y sobre todo en México. Y parecería que insertar esta película y su estreno en una discusión coyuntural es forzar su significado, pero creo que Emma es una película que de origen y por sí misma presenta a un personaje femenino increíblemente subversivo, tanto en el cine como en la realidad. Quien sigue este espacio varias veces me habrá escuchado hablar en favor de representaciones de mujeres que se alejen de estereotipos sobre lo femenino ideal. Ahora que el cine quiere subirse a la ola de los nuevos feminismos, lo ha hecho varias veces a través de protagonistas fuertes y poderosas, pero siempre de alguna manera virtuosas y ejemplares, lo cual no deja de ser una limitante. En todo caso, lo que hace falta son películas como esta, que muestren mujeres cuyos comportamientos podrían ser considerados fríos, calculadores o amenazantes desde un sistema cultural patriarcal. Las palabras tienen significados distintos, depende de quién las dice y a quién se les dirige, y este es un ejemplo claro de ello. Estoy segura de que muchos espectadores van a encontrar a Emma desagradable o chocante, y casi podría asegurar que si este fuera un personaje masculino, el rechazo sería menor porque se le vería entonces como un personaje astuto y ambicioso en el mejor de los sentidos. Y esta es otra de las transgresiones de Emma, de la película y del personaje, que juega con valores que tradicionalmente se asocian a uno u a otro género. Emma utiliza estrategias masculinas, entre comillas, para satisfacer deseos femeninos, también entre comillas. Esta película, ya lo dije varias veces, es dirigida por Larraín y fue escrita por él junto con Alejandro Moreno y Guillermo Calderón, es decir, que fue concebida por 3 hombres y dirigida por uno de ellos, y sin embargo tiene un espíritu no solo femenino, sino feminista. Y menciono esto como cierre del comentario porque actualmente muchas personas piensan que no se debe de escribir o crear o dirigir ficción desde una identidad de género, religiosa, racial, lo que sea, que no sea la de los personajes mismos, porque eso, dicen estas personas, eso implica apropiación cultural. Creo que esta película constituye un argumento contundente para rebatir este punto de vista, o por lo menos para cuestionarlo. No dejemos de cuestionar estas reglas de pensamiento que se nos imponen
cada vez más. Emma está en cartelera. En la descripción del video les dejo el enlace a un texto que escribí sobre Jackie de Pablo Larraín y los invito para que me acompañen la siguiente semana en otra entrega de Cine Aparte. Hasta entonces.